días, siendo la hora señalada hoy 27 de noviembre de 2017, se da inicio a la audiencia de alegaciones y fallo fijada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil Familia, dentro del proceso de unión marital de hecho, promovido por Alejandra León, 73001 3110 006 2014 004 4301, que viene en apelación de la sentencia de 17 de noviembre de 2016 por el juzgado y emitida por el juzgado sexto de familia de esta ciudad. Se les recuerda a los presentes que se encuentra prohibido el uso de celulares, el ingreso de alimentos, y de igual forma se solicita respeto y total silencio en el transcurrir de esta audiencia. Preside el honorable magistrado sustanciador, doctor Manuel Antonio Medina Barón, y quienes conforman la sala de decisión, doctora Mabel Montealegre Barón y doctor Diego Omar Pérez Salas. Se deja constancia que según la certificación expedida el 24 de noviembre del año 2017, el secretario del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Tolima, deja constancia que revisado el libro respectivo que se lleva en esta corporación, se constató que el doctor Diego Omar Pérez Salas, magistrado de la Sala Civil Familia de este tribunal, se le concedió por presidencia permiso para dejar de concurrir a su despacho durante los días 22 y 27 de noviembre de 2017. Muchas gracias, señor auxiliar. Muy buenos días. Se procede a resolver lo que corresponda frente a la sentencia, frente al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el juzgado. ¿Qué juzgado es? Segundo de familia de Ibagué, sexto de familia de Ibagué, en el proceso adelantado por la señora Ale. Para los fines pertinentes. ¿Cómo está el nombre ahí? Alejandra o Alejandrina. A efectos del registro, se le concede el uso de la palabra a las partes aquí presentes. Muy buenos días, honorables magistrados y demás asistentes a la presente vista pública. Actúa en calidad de representante de la parte demandada el suscrito Daniel Giovanni Neira Ríos, identificado con el número 1105-670-628, cédula expedida en el Espinal, Tolima, y titular de la tarjeta profesional 256-969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. A efectos de notificaciones, continúa siendo la carrera quinta número 699, Barrio Centro, instalaciones del Instituto Tectol en el municipio de Rovira, Tolima. Muchas gracias. Para efectos de la sustentación del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia aludida, se le concede el uso de la palabra hasta por el término de 20 minutos al señor apoderado de la parte demandada. Muchas gracias, su señoría. Lo primero es del caso expresar que, tal y como pudiera verificarse en el respectivo audio de lectura del fallo de primera instancia, este representante de la parte demandada había dejado expuesto directamente ante dicho doctor, ente. Discúlpeme la mala educación en interrumpirlo, pero quiero antes hacer la siguiente aclaración. Tal como lo leyó el señor auxiliar, el doctor Diego Omar Pérez Salas, quien hace parte de esta sala, se encuentra con permiso concedido por la presidencia de este tribunal, conforme a la certificación también a la que dio lectura el señor auxiliar. Para lo pertinente se les concede el uso de la palabra, es decir, informándoles que el doctor se encuentra de permiso hoy, si no puede comparecer a la audiencia. Sin objeción, honorable magistrado. Sin objeción, su señoría, es que había escuchado era que tenía 20 minutos para sustentar recursos. No, por eso le hago una interrupción. Qué pena. Para ponerle eso en... Frente a la no presencia del honorable magistrado no hay ninguna observación, su señoría. Doctor, entonces continúe con el uso de la palabra, obviamente descontándole este tiempo. Okay, muchas gracias, señor magistrado. Indicaba a su señoría que, tal y como pudiera verificarse en el respectivo audio de la audiencia que se realizó ante el honorable juzgado sexto de familia, ya el
representante de la parte demandada había expuesto los respectivos argumentos con los cuales se atacaba la decisión adoptada por ese despacho. De allí que consideraría el suscrito que en virtud de la celeridad procesal y en virtud adicionalmente de la primacía de lo sustancial sobre lo formal, el recurso estaba debidamente sustentado. Sin embargo, en atención a que se me está solicitando nuevamente hacer una exposición acerca de la motivación que generó el inconformismo con dicho pronunciamiento del ACUO, debo manifestar, su señoría, de manera muy breve, que el inconformismo surge producto de que la honorable señora juez sexto de familia del circuito de Ibagué consideró que existía unión marital de hecho entre la señora Alenes y el señor José Alay, pero la conclusión a la que llegó el ACUO no es producto precisamente de la diligencia probatoria de la parte actora, sino que por el contrario es producto de la intervención arbitraria de quien toma la decisión de primera instancia. Y ello no es un argumento alejado de la realidad ni con el propósito de a cualquier precio lograr la revocatoria de esa decisión, sino que apreciado el cuerpo de la demanda se observará, su señoría, que la misma consta escasamente de 3 folios, entre los cuales la actividad probatoria desplegada por la parte actora no era la suficiente para demostrar si existía o no esa unión marital que se reclama o cuyo reconocimiento se pretende. De allí que precisamente en desarrollo de esa demanda, de los testigos que trajo a la audiencia la representante de la demandante, hicieron presencia la señora Ángela Aurora Montealegre y la señora Elvia Ester Castillo Jiménez. Dichas ciudadanas demostraron que no tienen el más mínimo conocimiento frente a la supuesta relación que se reclama por la parte actora, tal es así que la señora Ángela Aurora Montealegre por demás es una testigo que debe ser tachada de entrada, en tanto que la misma reconoció que ha sido beneficiada a través de dádivas que le estaría dando la parte actora relacionadas puntualmente con el obsequio de mercados, con el obsequio de ropa y otras ayudas propias de la pobreza en la que viviría la señora Ángela Aurora. Adicionalmente, al hacerle unos cuestionamientos relacionados con el sitio de ubicación de su residencia, con relación al sitio de ubicación en donde supuestamente convivía la presunta pareja, definitivamente no estaba en capacidad la señora Ángela Aurora Montealegre de conocer si realmente existía o no una relación, en tanto ni siquiera hace presencia en el mismo barrio, siendo el municipio de Rovira, Tolima, una población de alrededor de 28.000 habitantes, lo que hace imposible que quien ni siquiera viva en una misma cuadra pueda constatar los componentes como el techo, lecho, la convivencia, la ayuda mutua, cuando, como ya lo he dicho, no puede ni siquiera verificar o al menos afirmar con una probabilidad de verdad bastante alta las horas de ingreso a la residencia, o por ejemplo aspectos tales como si realmente vivían o no estos 2 ciudadanos en ese mismo inmueble. Por su parte, la otra testigo traída por la parte actora es la señora Elvia Ester Castillo Jiménez, quien se destaca, es una testigo que tiene un amplio interés en este proceso, en tanto que es nada más y nada menos que hermana de la parte actora y que ni siquiera vive en el municipio de Rovira, sino que lo hace en la capital del país, como ella misma lo ha reconocido. La misma ciudadana expresó que sus visitas al municipio de Rovira eran esporádicas y que las mismas obedecían a actividades netamente comerciales. Sin embargo, la cantidad de visitas que ella habría realizado al municipio de Rovira no concuerdan con las señaladas por el hijo de la señora Elizabeth, el señor, ni mucho menos con la información aportada por las 2 partes enfrentadas en las diferentes diligencias de interrogatorio de parte, lo que evidencia entonces que la señora Elvia Ester Castillo Jiménez miente en cuanto a la presencia que hubiese realizado en esta población y por tanto, si ni siquiera vive en esa misma municipalidad, no podría dar plena fe de los requisitos que deben existir para que pueda hablarse de una sociedad patrimonial, de una vida en pareja. Lo que sí se destaca de la señora Elvia Ester Castillo Jiménez es que ella expone que la persona encargada de la manutención de la misma parte actora es la propia parte actora, al punto que básicamente expone, en otras palabras, que el señor es básicamente lo que entendí, una especie de vividor, en tanto que no suministraba a voces de Elvia Ester Castillo Jiménez
no cumplía con las obligaciones o el suministro de alimentos que según ella le correspondían, lo que entonces empezaría a demostrar que no existe esa unión, ese apoyo mutuo que reclaman ese tipo de relaciones. A raíz de esa situación, la parte demandada consideró que no era necesario aportar pruebas testimoniales ni documentales que reforzaran la teoría expuesta en la contestación de la demanda, en tanto que, como ya se ha dicho, la misma demanda no cumplía ni siquiera con los requisitos básicos de prosperidad, y precisamente en virtud de que es quien alega quien debe probar lo que pretende, pues su señoría no se hizo un ejercicio activo de la parte demandante, en tanto que se consideraba no era importante. Sin embargo, de manera sorpresiva, la señora juez sexto de familia, aprovechando sus facultades oficiosas, decide inclinar la balanza a favor de la parte demandante. Una prueba que no se decretó en su momento, es decir, no se decretó de manera oportuna cuando se mencionó cuál iba a ser la actividad probatoria, sino que en última se decretó cuando precisamente se observa por parte de la togada que quedaba sin soporte probatorio las pretensiones que reclamaba la señora Alejandra. De allí que decide entonces llamar al hijo mayor de las partes enfrentadas, a quien se le interroga acerca de la fecha última en la que hubieran vivido bajo el mismo techo, y en el momento en que dicho menor de edad expone la fecha a la que según él le consta culminó esa convivencia y que generaría que estuviera prescrito, que hubiera caducado la oportunidad de reclamar esa unión, la señora juez le dice prácticamente de manera entrecomillada: pero su mamá aquí acaba de darnos otra fecha, nos dijo un año diferente, y le menciona el año. A raíz de eso, su señoría, pues precisamente, pues siendo la señora Alejandra, ostenta la custodia de ese menor testigo, y al escuchar de boca de la propia juez la fecha exacta en la que la señora madre está invocando como la fecha última en que convivieron bajo un mismo techo, pues era más que evidente que el testigo iba a intentar favorecer a su señora madre, en tanto no iba a llevarle la contraria cuando es la propia juez la que le acababa de decir, y quedó registrado en el audio: su mamá nos dijo otro año, y le menciona cuál fue ese otro año. Lo que significó entonces que automáticamente el menor cambiara la respuesta, y con ese cambio de respuesta se produjera la sentencia que fue apelada. De allí que incluso se planteó en esa intervención que se hizo en esa audiencia, pues la irregularidad que se había presentado, en tanto que si bien se está en búsqueda de una verdad material, y si bien los honorables jueces en esta jurisdicción pueden decretar pruebas de oficio, pues no le es permitido tampoco llegar a los extremos de sugerirle la respuesta al testigo, indicándosela de manera textual e indicándole adicionalmente de dónde extrajo esa información, sino que se supone que la declaración de todo testigo debe ser de manera libre y espontánea, sobre todo cuando se trata de un menor de edad que ve enfrentado a sus padres en un mismo proceso, y que frente a quien tiene su custodia le expresan que esa fue la información que dio su mamá. Quedaba muy difícil, su señoría, que el menor dijera en audio: es que mi mamá es mentirosa y está dando una fecha que no corresponde. No conozco el primer menor de edad que se vaya a ir en contra de su señora madre cuando la juez le acaba de decir qué acaba de decir su mamá. De allí que precisamente no hubo ninguna gracia con el hecho de que los testigos estuvieran separados uno de los otros, cuando finalmente en plena audiencia se logra por parte, no de las partes enfrentadas, sino por parte de la juez, revelar ese tipo de información. Ello entonces, su señoría, fue fundamental para que se estructurara la sentencia que profirió el juzgado sexto, determinando que con la declaración de ese joven pues quedaba plenamente demostrado que sí había existido una relación, una unión marital que permanecía dentro de los términos que permitía acudir a la justicia para su reconocimiento, y fue por ello que, naciendo de allí el inconformismo del suscrito representante de la parte demandada,
no existiera otra posibilidad diferente más que la de presentar el respectivo recurso de apelación, como se hizo en ese momento de manera instantánea, y que nuevamente se reitera a través de la segunda instancia en búsqueda, su señoría, de que los honorables jueces de la República, en búsqueda de esa verdad, no interfieran en el enfrentamiento de las partes que acuden al litigio, beneficiando a una de ellas, como ya se dijo, dándole las respuestas al testigo. De otra parte, se destaca de la declaración de ese joven que el mismo evidencia que la señora Elvia Ester Castillo Jiménez mintió bajo grabada de juramento en estas diligencias, en tanto quien el joven, siendo la persona que residía con la señora Alejandrina Elizabeth Castillo, da fe de que su tía no hacía la cantidad de presencia que ella aduce tener. De otra parte, su señoría, en las diligencias de primera instancia, en la práctica probatoria, quedó demostrado, incluso de voz de la propia parte actora, que la manutención de cada uno de los padres de familia de ese joven que declaró, pues se hacía de manera independiente, al punto que la manutención de la señora depende de su actividad económica como profesional en el área dental, y que precisamente es de allí donde obtiene todo lo necesario para su supervivencia, y que precisamente no ha requerido ni requiere de la presencia del señor José Hecho. Si bien no se discute la presencia de dos menores de edad dentro de las partes enfrentadas, no menos cierto, su señoría, es que estamos en un país donde el hecho de que una ciudadana pueda llegar a quedar en embarazo no significa ello per se que automáticamente la persona que haya generado esa fecundación pueda deducirse entonces que por esa solo procreación automáticamente se genera todos los componentes de una unión marital de hecho, en tanto que pues se presentan muchos casos relacionados con madres cabezas de familia. Ahora bien, dentro de lo que sí logró entregar y que consideró suficiente la parte demandada como elementos materiales probatorios para sustentar la oposición a las pretensiones, tenemos una escritura que se aportó al expediente, en la cual las propias partes aquí enfrentadas, a través de una notaría, la Notaría Única del municipio de Rovira, pusieron fin a su convivencia, pusieron fin a su relación de pareja, a su sociedad patrimonial, y por lo tanto ese documento que fue pasado por alto pues les ruego tenerlo muy en cuenta en la decisión de segunda instancia, en tanto que pues estaríamos debatiendo una situación a la que las mismas partes enfrentadas ya le habrían puesto fin, y que pretendieron revivir a través de la anunciación de una fecha que solamente invocó la señora Alejandrina, y que encontró eco en el hijo que tiene la pareja, la expareja, pero precisamente a raíz de la respuesta sugerida por parte de la honorable juez esta. En ese orden de ideas, en aras de no ser repetitivo y ser sí muy claro y muy breve en qué fue lo que ocurrió en el desarrollo de la práctica probatoria, considero, honorables magistrados, que está llamado a prosperar el recurso de apelación, y por tanto es que ratifico mi intención de solicitarles revocar la decisión adoptada por el honorable juez sexto de familia de la ciudad de Ibagué, y en su reemplazo determinar o resolver que no se probó la unión marital de hecho que alega la señora Alex. Muchas gracias, señores magistrados. Se concede o se suspende la presente diligencia hasta por 20 minutos para proceder a deliberar.